La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Estimados televidentes, sean ustedes muy buenos días. Le habla la hermana Ana María Ortiz y en este momento vamos a dar pues inicio, ya que hemos empezado con este programa La Voz de Israel, donde estaremos tratando temas referentes pues al conocimiento de Dios. Cada uno de vosotros, quizás con muchas inquietudes, porque todos buscamos a Dios, pero quisiéramos saber el verdadero camino, la verdadera dirección para poder ser hijos de Dios. El tema que voy a compartir el día de hoy es referente a la adopción. ¿Quiénes son los hijos adoptivos de Dios? Pero para esto todo tiene que tener un inicio. Y a todos, ¿no?, los que están ustedes también en sus hogares, viéndonos este programa, invito a leer las Sagradas Escrituras, en la cual vamos a ir conociendo las bases principales para poder entender los grandes misterios, el plan de Dios para esta tercera generación. Y para poder dar inicio, veamos entonces el pasaje de la Gran Samaritana. Cuando nuestro Señor Jesús cumple su ministerio en predicar por las aldeas, por las sinagogas, por todas las casas, llevando el mensaje de salvación, bautizando a todos los creyentes en la ciudad de Judea, y cuando ya regresa para la ciudad de Galilea, pasa por esta ciudad de Samaria. Y en la ciudad de Samaria hay una fuente, ¿no?, donde está pues, que se llama la fuente de Jacob. Y cansado él de haber estado, ¿no?, en este pregonar, cansado se sienta en la fuente, dice. Y en eso viene la mujer samaritana para poder sacar el agüita del pozo. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesús? Mujer, dame de beber. Y ella le contesta, ¿cómo me pides tú? Siendo judío, yo soy samaritana. Todo esto vamos a encontrarlo en el Nuevo Testamento, en el libro de San Juan, en el capítulo 4. Desde el versículo 3, 4, 5, todo esto es un relato donde nuestro Señor Jesús le dice, si tú me pidieras, no sabes, porque no tienes el conocimiento de Dios, yo te daría agua que nunca va a faltarte, le dijo, el agua de la vida. Bueno, así empieza su conversación. Y entre eso también le dice nuestro Señor Jesús, ¿dónde está tu marido? Y ella le dice, no tengo marido. Bien dices, porque el que estás ahora no es tu marido, le dice, porque tú has tenido también 5 maridos. Entonces, ¿qué le contesta a la mujer samaritana? Parece que tú eres profeta. De aquí voy a tomar el inicio a este tema para poder entender lo que nuestro Señor Jesús anunciaba, profetizaba lo que iba a acontecer en estos últimos tiempos. Es así donde le dice también la samaritana, versículo 20 del libro de San Juan, capítulo 4, versículo 20, le dice, nuestros antepasados los samaritanos adoraron en este lugar, pero ustedes los judíos dicen que aquí no es el lugar de adorar, sino en Jerusalén. ¿Y qué le contesta nuestro Señor Jesús? Mujer, le dice, créeme, que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Estimado televidente, punto crucial para poder ahora entender que ya no iba a ser la presencia de Dios en esos lugares, ni en Jerusalén. Pero ¿por qué decía nuestro Señor Jesús esto? Hay una razón. Porque nuestro Creador Jehová de los ejércitos, los profetas, a los sabios, a los escribas, todo, ¿no?, enviaba pues a la parte
oriental, Jerusalén. En ese lugar era el centro del pueblo cristiano. ¿Pero qué pasaba? Libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 34, nos dice la letra. Yo he enviado, dice, escribas, he enviado profetas, pero a ellos me los matan, me los persiguen, me los apedrean, aún me los crucifican. Versículo 37, 38 y 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a mis profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar? Así como la gallina junta, dice, a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis. Pues ahora esta casa quedará desierta, vacía, hasta cuando diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Estimado televidente, de acá inicia la gran promesa ahora para nosotros. Es por eso, en la parte oriental, somos testigos ahora. Los grandes conflictos, las guerras, porque ya no está la presencia de Dios allá. Es punto crucial. Por eso todo esto nuestro Señor Jesús estaba anunciando en estas dos citas bíblicas, tanto en el libro de San Juan como en el libro de Mateo, que ya eso iba a quedar desierta y vacía hasta cuando venga, dice, el verdadero, y imploremos el verdadero nombre del Señor. ¿Qué más decía nuestro Señor Jesús? Libro de San Juan, capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Mas la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir aquí en este texto del libro de San Juan? ¿Quiénes son ahora los verdaderos adoradores que teníamos que adorar en espíritu y en verdad? Los adoradores tenían que conocer cuándo es el día que se tiene que adorar a Dios, empezando por ahí, el día que se establece de parte de Dios. Y para aclarar, podemos ver el profeta Ezequiel en el capítulo 46, versículo 3. Todo el pueblo me adorará en los días del sábado y en los días de la nueva luna. Ahí está. Una característica muy importante del verdadero adorador a Jehová de los ejércitos es el día del sábado. ¿Qué dice? Que los verdaderos también tenían que adorar en espíritu. ¿Y cuándo se recibe el Espíritu Santo? Cuando es el que cree en la ley de Dios, en el Evangelio de salud, como dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. El que ha creído en este Evangelio, dice, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso los hijos de Dios se diferencian de los hijos del hombre. ¿Por qué son hijos de Dios? Por la inspiración del Espíritu Santo. Libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Entonces estamos viendo las características, cómo es el verdadero, ¿no?, hijo de Dios, cómo es el verdadero adorador a Dios. ¿Y qué más decía? Tenía que adorar en verdad. ¿Y cuál había sido la verdad? Los 10 mandamientos. Por eso, gracias damos, estimado televidente. Vamos entendiendo entonces conforme las Escrituras, porque nosotros no podemos hablar a nuestro parecer. Para eso nos ha dejado esta guía para poder nosotros ir entendiendo. Por eso en el versículo 24 nos dice, Dios por ese espíritu y todos los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Y nuestro Padre Jehová justamente busca a ellos que lo adoren. Bienaventurado usted, mi hermano o mi hermana, que me está escuchando. Toque su corazón y también venga a adorar en los días del sábado. Entonces,
todo lo que está aconteciendo ahorita en la parte de Israel, hará cuestión de 5 o 6 años, en el pueblo de Israel, estoy hablando de la parte oriental, ¿no?, en el país de Israel, están esperando la venida de Cristo. Ya conforme su cronografía que ha hecho, ya tenía que estar la presencia ya de Él. Pero ¿por qué no se está dando? ¿A qué obedece? Y esto dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 19. ¿No ha conocido esto Israel? Ya Moisés había anunciado también que iba a provocar a celo con gente insensata, con gente que no era suyo, dice. Mira, hasta Moisés ya había estado anunciando también lo que iba a acontecer, ¿ve? Que iba a provocar a celo con gente insensata, quiere decir con falta de entendimiento, no íbamos a entender las cosas de Dios. Es por eso el profeta Oseas también, en el libro de Romanos, en el capítulo 9, versículo 25, también aclara, donde dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, a la que no era amada, amada. A lo que no éramos pueblo, ahora vamos a ser pueblo suyo. A la que no éramos amados por Dios, ahora va a ser amada, dice. Y donde fue dicho que no era pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Estimado televidente, cumplido este gran misterio de Dios. ¿Quiénes son ese pueblo no amada? ¿Quiénes son aquellos hijos que no éramos contados para con Dios? Para que llegue a esta parte de este continente. En el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 11, claramente va a decir, ¿ha tropezado Israel para que cayese? En ninguna manera. Por el tropiezo de los israelitas ha venido la salud de Dios a los gentiles. Quiere decir, ¿qué quiere decir la salud? La vida eterna. Ha venido, ¿quién dice? A los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Era lo que estamos en esta parte del continente, la parte occidental, que no éramos para pueblo suyo, que no éramos su amado, a ellos viene ahora. Por eso Dios visita a los gentiles. Por eso claramente nos está diciendo entonces, voy a visitar a los gentiles y tomaré de ellos para que formen parte de este pueblo maravilloso de Dios. ¿Qué quiere decir gentil? Porque éramos un pueblo idólatra, éramos un pueblo pagano, ¿no?, que no conocíamos la existencia de Dios. Y quizás a nuestra manera, conforme nos enseñaban, pero no conforme Dios quiere que lo sirvamos a Él. Es por eso este pueblo de Dios ahora restaurado ya, conforme a lo que había sido anunciado por nuestro Señor Jesucristo también en el primer tiempo, ahora pues viene este cumplimiento ahora aquí. Es por eso el libro de Romanos capítulo 9, versículo 6 y versículo 8 dice, no es que la palabra de Dios haya faltado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. ¿Qué quiere decir? Que no los que hayan nacido, ¿no?, allá en el pueblo de Israel, en el país, son israelitas, que Dios mismo los tengan como hijos, no. Por eso en el versículo 8 nos aclara, quiere decir, no los que son contados, dice, ¿no?, en la carne, estos son los hijos de Dios. Más bien, ¿quiénes son los que van a ser contados? Los hijos de promesa. Ellos van a ser contados en su generación. No los que han nacido, sino los hijos de promesa. ¿Por qué quiero llegar a esto? Para ir entendiendo, ir diferenciando los hijos de la carne y los hijos de Dios. Los hijos de la carne que han nacido son israelitas, ciudadanos israelitas, pero hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Entonces, todo esto acontecimiento
Ya Dios había predestinado de los primeros tiempos, desde antes de la fundación del mundo. Ya había elegido quiénes van a ser sus hijos para poder adoptarlos ya, para ser contados como hijos de promesa, para ser contados como herederos. Para eso tenía que, ¿no?, adoptarlos. ¿Por qué no tenía que adoptar? Porque no éramos sus hijos. No éramos hijos legales. El momento que nosotros conocemos ya, mediante las Escrituras, mediante lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos, vamos a empezar a entender que verdaderamente somos ya hijos legales. Es por eso, en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 5, claramente va a decir: habiendo predestinado, dice, para ser adoptados por Jesucristo. Ya habíamos sido entonces predestinados para ser adoptados por Jesucristo de su pura voluntad. Estimado televidente, aquí yo quiero llegar porque muchos quizás hemos pensado que todos estamos en la gracia de Dios. Todos somos los hijos de Dios. Pero estamos entendiendo hasta aquí que Dios mismo busca las características necesarias para que nos tome como hijos de Dios. Por eso, ¿quiénes son esos hijos adoptivos? Libro de Romanos, capítulo 9, versículo 4. ¿Qué son israelitas? Es la adopción, es la data, es el pacto, es la gloria y es las promesas. Ahí está. Por eso estamos nosotros viendo texto a texto para ir entendiendo entonces los hijos adoptivos son los israelitas. Pero los israelitas tenían también, para poder tomar ese título de adopción, recibir, escuchar algo de parte de Dios. Por eso el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 28, claramente nos dice: sea pues notorio que a los gentiles es enviada la salud de parte de Dios, y ellos oirán, dice. ¿Ves? Quiere decir que a los gentiles, ¿no?, teníamos que escuchar, dice, porque la salud que viene de parte de Dios, para que se complemente, teníamos que algo que oír. Y hemos dicho, la salud viene a ser la vida eterna, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que teníamos que escuchar los gentiles, que no lo sabíamos? Libro de Salmos, capítulo 78, versículo 1. Oye, pueblo mío, mi ley, dice, e inclina vuestros oídos a la palabra de mi boca. ¿Qué es lo que teníamos que oír entonces los gentiles? La ley de Dios. A esto pues no podemos desechar la ley de Dios. Esa es la palabra de vida, esa es la única garantía para alcanzar la vida eterna. Por eso quiero aclarar también, nuestro Señor Jesús también eso decía. Yo no hablo a mi parecer, sino lo que el Padre me dio. Mandamiento que he de decir y que he de hablar, porque sé que sus mandamientos son vida eterna. Por eso, estimados televidentes, estamos pues analizando paso a paso y en detalle para poder ir entendiendo en qué parte en mi posición está. Para poder ser hijo de Dios, entonces tengo que escuchar la ley de Dios. Aún, para poderme arrepentir, tengo que escuchar la ley de Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada? Entonces, estas son las bases fundamentales. Es por eso, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, tenía que escuchar la ley de Dios para quedarme libre, dice, de lo que estamos bajo la ley,
para que recién nos dé el título de hijos de Dios con adopción. Ahí está. Por eso, para recibir esta adopción de hijos de Dios, teníamos que estar libres de lo que estábamos prácticamente debajo de la ley. ¿Y de qué ley? De la ley del pecado. Es por eso, mediante la ley de Dios o los 10 mandamientos, se reconoce el pecado. Y eso claramente nos dice en el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7. Yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. No conocía la concupiscencia si dijera en la ley, no codicies. Claramente. ¿Ve? Por eso, ¿qué es lo que enclavó nuestro Señor Jesús en la cruz? La ley del pecado, no la ley de Dios. Por eso hay 2 leyes. Por eso teníamos que escuchar la ley de Dios para quedarnos libres de la ley de pecado que estamos todos sumisos a ella. Por eso en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 25. Gracias doy, dice a nuestro Señor Jesucristo, que con mi mente sirvo a la ley de Dios y con mi carne sirvo a la ley del pecado. Ahí está, las 2 leyes. ¿Y qué es lo que nos quiere que nos quedemos libres? De la ley del pecado. Por eso como gentiles ahora teníamos que escuchar justamente estas 10 palabras, que también viene a ser la doctrina teológica de nuestro Señor Jesucristo. Y escuchando todo esto, entonces, recibimos la adopción de hijos. Por eso los israelitas ahora, en este tiempo y en esta parte de este continente occidental, que hemos sido gentiles, ahora nos da la oportunidad. Y aquí es un llamado a todos. Usted que me está viendo por medio de este programa, el Señor hace llamado a todos sin excepción, para formar parte de tu pueblo. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan a formar parte. Unifiquémonos a este pueblo de Dios. Porque el israelita, como dice, él es el cumplidor de los cultos, el cumplidor de la ley. Y no solo eso, somos herederos. Somos de la simiente de Abraham. Aquí hay dos simientes, del mal y del bien. Nosotros venimos de la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, claramente nos va a decir: y vosotros sois, dice, de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham. Conforme a la promesa son ustedes herederos. Confirmado. Ahí está. Somos de la simiente entonces de Abraham. Y conforme a la promesa vamos a ser herederos. Mira, qué bonita oportunidad. ¿Qué título nos da nuestro Señor? Solamente al llamado. Ahora nos da de nuevo la gran oportunidad en este tiempo a cada uno de nosotros. Por eso, no dejemos pasar la oportunidad. Estamos a tiempo todavía. Vengamos para poder cumplir todo lo que Dios quiere de nosotros. Porque Él quiere una persona que entre en santidad y de ahí alcanzar la vida eterna. Por eso el Hijo de Dios tenía que cumplir todos estos roles. El servir a Dios en los días establecidos. Por eso, para poder nosotros ser herederos de las promesas, gracias pues al Evangelio que hemos escuchado. Por eso el libro de Efesios capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles sean pues herederos, incorporados y consortes, dice, de su promesa en Cristo por el Evangelio. Ahí está. Entonces, nos sigue dando esta herencia. ¿Cómo no vamos a querer esa herencia? Porque el que está sellado con el Espíritu Santo ya nos hace su propiedad de Dios.
todo esto es para bien de cada uno de vosotros. Por eso decía, este es el plan de Dios, ¿no?, que había tenido para cada uno de vosotros, para este tiempo. Todo esto claramente Dios, de una y otra manera, al pueblo cristiano va a tener a la final una sola victoria, como dice, tanto en la parte occidental como en la parte oriental. Es por eso, llegará su momento que la salvación tiene que ser de los dos hemisferios. Libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 5. No temas, dice, yo soy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. ¿Se da cuenta? Del oriente y del occidente. Porque ahorita en el occidente, ¿no?, o en el oriente, quedan reliquias todavía de la simiente de Dios. Están ahí las reliquias. Y ahorita la misericordia de Dios ha llegado a esta parte de la tierra, la parte occidental. Por eso, si ha llegado aquí, porque de nuevo el pueblo de Dios, conforme usted nos está viendo nuestras características, teniendo la ley de Dios, guardando el día de oración, guardando las 3 fiestas que Dios ha establecido, guardando, respetando los días de las circuncisiones, guardando y respetando el día de la reconciliación. Todo vuelve a regir, porque el pueblo de Dios de nuevo está desde el año 1958, en esta parte occidental. Por eso la gran misericordia ha llegado a nosotros. Por eso somos israelitas, hijos adoptivos. Nos ha adoptado. A lo que no era, dice, somos hijos adoptivos. Por eso hay un texto, hermano, vamos concluyendo, lo que dice el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25 y versículo 26. Hermanos, dice, no ignores este misterio de Dios. Este misterio, este plan de Dios para poder ser salvos. No ignoremos, dice. Y no seamos arrogantes, porque ahora la misericordia de Dios está en esta parte de la tierra. O sea, no seamos arrogantes, no seamos que nos despreocupemos, no dejemos pasar la oportunidad que hace Dios el llamamiento a cada uno de vosotros. Porque el endurecimiento que ha habido allá en el pueblo de Israel en el oriente, ¿no?, que ha habido, dice, es para dar la oportunidad para que entre la plenitud de los gentiles. Nos da la oportunidad para que entre, pues, lo de esta parte del occidente, entremos a este pueblo. Ha endurecido allá a nuestros hermanos para dar la oportunidad de nuevo a esta parte de la tierra. Ahorita está la misericordia aquí. Por eso en el versículo 26 claramente, y después todo Israel será salvo. En su momento, tanto del oriente como del occidente, el pueblo de Dios será salvo. Ese es el plan de Dios. Por eso, gracias damos a todo esto. ¿Y esto cómo sabíamos? Por eso decía, hay un profeta de Dios. Nada haría el Señor si esto no fuera anunciado a sus profetas. Por eso, gracias damos, el profeta de este siglo, aquel varón de Dios, señor Ezequiel Ataucusi Gamonal, todos estos grandes misterios que para poder entender y así conocer, ¿no?, el plan trazado para esta generación. Una vez más, a cada uno de ustedes, si ha tomado los anotes o los apuntes, lean, porque ahí está todo, como dice, la guía para poder entender proféticamente los grandes misterios de Dios. Concluyamos entonces, solamente uno es su pueblo. ¿Y quiénes son los israelitas? Los hijos adoptivos de parte de Dios en este tiempo.
en esta parte de este continente occidental. Por eso de nuevo regimos conforme a todas las costumbres que Dios había dado en el primer tiempo. Gracias a cada uno de ustedes por la atención prestada y tengan ustedes pues muy buenos días. Hasta otra oportunidad tocaremos otro tema también de suma importancia.